Buenos días para todos. El día de hoy los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Uber Grisales, Leana Hernández, María Eugenia Escobar, Estefanía Rodríguez y Wendy Maecha realizaremos el trabajo expositorio de la actividad número 2 del módulo de Filosofía del Derecho. La autoridad estricta es la forma en que se ejerce el poder cumpliendo con rigurosidad las normas establecidas, las cuales son hechas de manera consistente por las figuras de autoridad independientemente de las circunstancias. Sus características principales son, primero, reglas claras y definidas. Las normas están establecidas de antemano y no tienen posibilidad de modificarse según las circunstancias. Segundo, consecuencias sin favoritismo. Las reglas que se rompen generan un castigo que se aplica de manera uniforme sin distinción de personas ni situaciones. Tercero, una corrección inmediata de los errores. Los fallos son señalados y corregidos en el momento sin postergación alguna. Cuarto, comunicación unidireccional. Las directivas o directrices son establecidas por una figura de autoridad específica. El flujo de información va en una sola dirección de quien manda hacia quien obedece. Dentro de sus ventajas y desventajas encontraremos como primera medida el orden y la disciplina, ya que crear un entorno organizado mediante reglas claras nos ayuda a evitar el caos. La responsabilidad fomenta que cada individuo asuma de manera propia sus decisiones y acciones. La equidad e imparcialidad, ya que se aplica de manera justa, sin favoritismos ni tratos especiales para nadie. La seguridad establece límites saludables que brindan estructura y protección, especialmente para niños y jóvenes. El logro de resultados. La exigencia constante facilita el cumplimiento de metas concretas. La preparación para el futuro. Desarrollar habilidades como la disciplina son necesarias para generar entornos complejos como el mundo laboral o académico. Cuando la autoridad se ejerce sin equilibrio, puede convertirse en una herramienta de doble filo, generando aquí las desventajas. En el impacto psicológico vamos a ver la generación de miedo, de ansiedad, ya que la exigencia excesiva puede generar un impacto de tensión constante y va a evitar que el individuo actúe por valores personales y únicamente lo haga por miedo a un castigo. El bloqueo creativo, ya que un entorno demasiado rígido va a anular la experimentación y la creatividad de las personas. El deterioro de las relaciones, cuando la autoridad se ejerce sin afecto y comunicación empática, se crea una distancia emocional entre la autoridad y quien la recibe. La resistencia y rebeldía, en casos muy extremos de autoritarismo, el resultado suele ser el opuesto al buscado, generando brotes de resistencia, conflicto y rechazo, especialmente en adolescentes y jóvenes que buscan su propia identidad. En conclusión, la autoridad es una herramienta de gran valor, pero debemos entenderla también como un arma de doble filo. Por otro lado, se rige por tres valores o tres pilares muy importantes. El orden, que da estructura, es la base que organiza el cómo, el quién y el qué de cada proceso. Su función principal es eliminar el caos, la confusión y garantizar resultados claros y coordinados. Segundo, la disciplina es el hábito, es la capacidad que cada individuo, de manera individual o colectiva, genera para mantener las reglas de forma continua, incluso cuando es incómodo. La podemos ver interna cuando el control o las metas son propios y externa cuando el cumplimiento de las normas es impuesta por otra persona. Y tercero, el control, que es la verificación, es el encargado de supervisar y garantizar que el orden y la disciplina se mantengan activos. Se clasifica de tres tipos principales: el preventivo, que anticipa la falla; el correctivo, que ajusta las desviaciones o los errores; y el formativo, que enseña dónde está el error y cómo solucionarlo. La autoridad estricta es una estructura establecida que varía según el ámbito en el que lo operamos. Podemos verlo reflejado en diferentes ejemplos. Por ejemplo, en la familia se busca protección, la ejercen los padres y la idea es cuidar y formar a los hijos de una manera correcta. En el ámbito educativo la ejercen en primera medida los rectores y docentes de la institución, y de manera general los ministerios y secretarías. Busca regular el aprendizaje y la convivencia escolar, que todos convivamos en un ambiente favorable para el aprendizaje. En el laboral,
Quienes la ejercen son los dueños del consejo administrativo generalmente. Estos mismos lo que hacen es dar trabajos y delegar tareas en gerentes y supervisores. ¿Qué se busca? Mejorar el rendimiento, eh, respetar el reglamento. Por otro lado, la línea militar está establecida por una estructura que viene desde el presidente en la línea de mando y baja de manera jerárquica. Busca defender la disciplina, el orden y la defensa nacional. Y para finalizar, en el ámbito del derecho, quien la ejerce es la Constitución. Posterior a ellos están los tribunales, el Congreso, el Parlamento, y lo que busca en general es garantizar el cumplimiento de los derechos y de la justicia. Como vemos entonces, la autoridad, según el lugar donde estemos, puede cambiar, pero en todos los casos busca un buen ordenamiento y un excelente funcionamiento. Es una autoridad flexible. Una autoridad flexible es aquella que ejerce liderazgo y dirección sin imponer sus decisiones de manera rígida o con autoridad. Se caracteriza por escuchar las opiniones de los demás, considerar los diferentes puntos de vista y adaptarse a las circunstancias cuando es necesario. Una persona con autoridad flexible mantiene el respeto y el orden, pero también demuestra empatía, comprensión y disposición para encontrar soluciones adecuadas en cada situación. Ser flexible no significa perder autoridad ni permitir que las normas sean ignoradas. Por el contrario, implica aplicar las reglas con criterio y justicia teniendo en cuenta las necesidades y condiciones de cada uno de los individuos involucrados. Este tipo de autoridad busca orientar y guiar en lugar de controlar únicamente mediante castigos y órdenes. La importancia del diálogo y de la comprensión. El diálogo y la comprensión son elementos fundamentales en una autoridad flexible. A través del diálogo, las personas pueden expresar sus opiniones, necesidades, inquietudes, lo que permite mejorar la comunicación y evitar conflictos entre los ciudadanos. Cuando una autoridad escucha activamente a quienes están bajo su responsabilidad, demuestra respeto por las ideas propias de estos y fortalece la confianza. La comprensión también es importante porque permite analizar cada situación de manera más humana y justa. No todas las personas enfrentan las mismas consecuencias, por lo que la autoridad flexible procura entender las razones detrás de cada uno de sus comportamientos, antes de tomar una decisión que desfavorezca o favorezca a quienes se ven en esta situación. Esto favorece el ambiente de respeto y cooperación, donde las personas se sienten valoradas y escuchadas. Además, el diálogo ayuda a encontrar soluciones más efectivas. ¿Cómo mejorar las relaciones entre autoridad y subordinados? La autoridad flexible contribuye a crear las relaciones más positivas entre quienes dirigen y quienes obedecen. Cuando los subordinados perciben que son tratados con respeto y sus opiniones son tomadas en cuenta, desarrollan más confianza hacia la autoridad. Esto genera un ambiente de colaboración en lugar de uno basado únicamente en el miedo y la imposición. En instituciones educativas, por ejemplo, los estudiantes suelen responder mejor a docentes que combinan disciplina con comprensión. De igual manera, en lugares de trabajo, los empleados tienden a sentirse mejor, más motivados y comprometidos cuando sus superiores escuchan sus sugerencias y muestran interés por su bienestar. Estas relaciones más cercanas fortalecen el trabajo en equipo, mejoran la comunicación y aumentan el sentido de responsabilidad. Asimismo, la autoridad flexible reduce tensiones y conflictos porque buscan resolver problemas mediante el diálogo y la negociación. Esto permite que tanto la autoridad como los subordinados trabajen juntos para alcanzar objetivos comunes, fortaleciendo la convivencia y el respeto mutuo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefanía. Voy a hablar sobre
subordinado revolucionario desde la filosofía del derecho. Este tema nos permite entender cómo es la relación entre la autoridad y subordinados, que nos permite entender que no siempre se basa únicamente todo como en obedecer, sino también como en cuestionar cuando existen injusticias o abusos. ¿Quién es un subordinado revolucionario? Digamos que para comenzar, esto es una persona que aunque está bajo algún tipo de autoridad, él decide cuestionarla y no siempre es como por rebeldía, sino porque siente que hay decisiones que son injustas o que están afectando algún tipo de derecho fundamental. Como decía anteriormente, no siempre es alguien que desobedece como por la rebeldía, sino que es porque adopta una postura crítica frente al poder cuando identifica algún tipo de abuso, algún tipo de desigualdad o injusticia. Esto desde la filosofía del derecho demuestra que la obediencia no siempre significa que debe ser absoluta cuando entra en conflicto con la dignidad humana o la justicia. ¿Cuándo es válido cuestionar la autoridad? Puede ser válido cuando existe abuso de poder, cuando hay corrupción, cuando hay discriminación o cuando las decisiones afectan los derechos fundamentales que tenemos. También cuando algún tipo de orden contradicen los principios éticos o legales. Digamos que acá la filosofía jurídica establece que la autoridad debe actuar dentro de ciertos límites. Y cuando esos límites se llegan a sobrepasar, las personas tienen la posibilidad de cuestionar, resistir o expresar cualquier tipo de desacuerdo. Acá en las diapositivas lo vuelvo a decir, cuando existe algún tipo de abuso de poder, cuando se vulneran los derechos fundamentales, cuando las órdenes son injustas o cuando afecta la dignidad humana. La autoridad también tiene límites. Relación con los derechos humanos y la justicia. Este tema va muy relacionado con los derechos humanos y la justicia, porque los derechos humanos funcionan como límites del ejercicio del poder. Cuando algún tipo de autoridad vulnera los derechos, pierde parte de su legítima moralidad. Por eso, digamos que el subordinado revolucionario puede convertirse en una figura importante para defender la igualdad, la justicia social y la protección de las personas frente a posibles abusos. Este puede cuestionar, puede contribuir a una sociedad más justa. También busca que la justicia proteja la dignidad humana. Digamos que tenemos como palabra clave o en conjunto como la justicia, la igualdad, los derechos y la dignidad. Ejemplos históricos y sociales. A lo largo de la historia encontramos muchos ejemplos donde podemos llegar a cuestionar la autoridad, y esto hizo que generaran unos sucesos y cambios importantes. Podemos pensar en los movimientos sociales contra las injusticias, trabajadores denunciando abusos laborales o ciudadanos defendiendo sus derechos civiles. También vemos ejemplos actuales en cualquier tipo de protesta pacífica, denuncias ante la corrupción y los movimientos que buscan proteger cualquier tipo de derecho fundamental. Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Uber Grisales. Hoy les quiero hablar de la autoridad flexible. La autoridad flexible ejerce el mando y establece reglas claras y límites firmes, pero con disposición al diálogo. Y no importa la fuerza, sino el resultado que finalmente se obtenga. Esta autoridad hace que las personas también puedan opinar. Un ejemplo claro de la autoridad flexible es, por ejemplo, el profesor de un aula dice: el día viernes se entrega el trabajo. Quien no lo haya podido terminar o tenga alguna duda, el día lunes lo vamos a resolver. Gracias. La importancia de obedecer normas. Obedecer normas no es perder la libertad, es la forma de tener libertad para todos. ¿Por qué son importantes? Protegen la vida y la seguridad, hacen posible la convivencia, generan confianza y justicia, mantienen el bien común por encima del interés individual. La diferencia es obedecer.
es una forma práctica de poder encajar en esta sociedad. Gracias. ¿Cómo ayuda la obediencia al orden social? El orden social es la sociedad funciona sin que reine el caos. La obediencia a normas justas es lo que la sostiene. Formas que la obediencia crea orden. Hace predecible el comportamiento, obedece a las normas, distribuye derechos y deberes por igual, protege los bienes públicos, permite que las instituciones funcionen, el ciclo del orden social. Ejemplos: se obedecen las normas justas y las consecuencias, hay confianza, sé que el otro también frena en rojo, hay cooperación, podemos trabajar juntos porque hay reglas claras, hay progreso, construyen carreteras, escuelas, empresas seguras, hay libertad, eres libre de caminar de la noche o en el día, por cualquier lugar y siempre te van a respetar. Es una forma de encajar en la sociedad siguiendo los parámetros de las normas. Gracias. Diferencias entre obediencia responsable y obediencia ciegas. La obediencia por sí sola no es buena ni mala. Su valor depende del tipo de obediencia que ejerza. La historia y la vida diaria nos muestran dos caminos totalmente distintos: obediencia con conciencia o obediencia sin pensar. Las características de la obediencia a ciegas: ausencia del criterio propio, motor principal del miedo, despersonalización de las responsabilidades, relación vertical de la autoridad. Obediencia responsable cumple con conciencia. Es la decisión libre y razonar de acatar una norma o una orden después de haber comprendido su fundamento y haber juzgado como justa, necesaria y beneficiosa para el bien común. No es sumisión, es cooperación integral. Gracias. Obediencia en la vida cotidiana. Obedecer no es solo cosa de dictaduras o ejército, lo hacemos todos los días casi sin pensarlo. La clave es que sea obediencia responsable. En la casa, por ejemplo, en las normas de convivencia, el horario de las comidas, turnos para el baño, colaborar con la limpieza, no poner música a alto volumen en las noches. Esto evita peleas, evita confusiones entre los compañeros de trabajo, porque también en las entidades donde trabajamos, en las escuelas, universidades, también existen ciertas obediencias que no nos damos cuenta y lo hacemos día a día. Muchas gracias. En este punto nos corresponde defender la postura de la autoridad ideal entendida desde la autoridad moral. Frente a la pregunta guía del ejercicio que nos dice cómo debe ser la relación que debe tener una autoridad con sus subordinados, desde la filosofía del derecho, una autoridad correcta no se sostiene solo por la fuerza o la norma, sino por la legitimidad moral que reconoce en ella al subordinado. Ideal desde 4 puntos de vista. El primero, ¿cómo debería ser una autoridad correcta? Una autoridad correcta es aquella que manda porque tiene derecho a mandar, no porque impone miedo. Weber lo llama autoridad legítima. ¿Por qué citamos a Weber? Sencillamente porque fue quien dijo en su momento que toda autoridad para que funcione necesita que la gente obedezca voluntariamente. Y justamente a eso él lo llamó legitimidad. Considero que debemos ver la autoridad correcta desde 3 puntos de vista. Primero, desde el conocimiento, se debe saber del tema. Segundo, importantísimo, la coherencia. Se exige lo mismo que practica. Si se pide puntualidad, se llega puntual. Y tercero, algo bien importante, el bien común. Las decisiones deben basarse en el beneficio del colectivo, de la ciudadanía, no en un interés personal. Sin esto, la autoridad se vuelve violencia disfrazada. Y la violencia genera conflicto, no orden. Ahorita veamos el segundo punto, equilibrio entre firmeza y comprensión. La autoridad ideal no es débil ni tirana, está en el punto medio. Y ese punto medio está entre la firmeza y la comprensión, y lo vamos a ver con un ejemplo. Un profesor firme pone una fecha
del examen y es inamovible. Un profesor comprensivo escucha si hubo una calamidad y busca una solución justa. Esto quiere decir que sin firmeza hay desorden, sin comprensión hay resentimiento. El equilibrio entre estas dos posturas reduce los conflictos. Pasemos al tercer punto: respeto, justicia y liderazgo. Estos son los tres pilares de la autoridad moral. Primero, importante, el respeto. La autoridad reconoce la dignidad del subordinado, no grita, no humilla. Segundo, la justicia. Aplica la misma regla para todos, no hay favoritismos. Tercero, el liderazgo no solo manda, también inspira. Cuando faltan estos tres, la obediencia es obligada. Y la obediencia obligada siempre termina en rebeldía. Veamos el cuarto y último punto, que nos vamos a referir a la relación ideal entre autoridad y subordinados. Entonces, veamos, la relación ideal es una relación de cooperación, no de dominación. La autoridad propone el orden y el sentido. El subordinado aporta obediencia responsable y crítica. No es yo mando, tú obedeces ciegamente. Es yo guío con justicia, tú sigues con confianza y ambos cuidamos el bien común. En conclusión, una autoridad moral reduce los conflictos porque no se impone por la fuerza, se acepta por la razón, y esa es la autoridad que necesita cualquier sociedad para ser justa y estable. Finalmente, también podemos concluir que la filosofía del derecho permite reflexionar sobre la importancia de construir relaciones basadas en valores éticos y humanos, donde la autoridad no se ejerza mediante la violencia o el abuso, sino a través del liderazgo, la equidad y la legitimidad.